El papiro Thule. La verdad sobre el antiguo Egipto y sus amigos extraterrestres te va a sorprender. Hay un texto antiguo escrito alrededor del 1480 a.C. que detalla un avistamiento masivo de ovnis. Es una de las pruebas más convincentes de que los extraterrestres son reales. El año 1480 a.C. nos sitúa justo en medio de la 18ª dinastía. Fue el año después de que el faraón Tutmosis III se convirtiera oficialmente en rey de Egipto, aunque ten en cuenta que solo tenía 2 años durante su coronación. Tutmosis gobernó como corregente durante los primeros 22 años de su reinado, con su madrastra tía Hatshepsut teniendo la mayor parte de su autoridad de control sobre Egipto. Ese control cambió cuando Tutmosis alcanzó la mayoría de edad y continuó gobernando hasta su muerte a la avanzada edad de 56 años. Al menos era una avanzada edad en ese entonces. El historiador Richard A. Gabriel una vez llamó a Tutmosis III el Napoleón de Egipto debido a su destreza militar. Ahora que el escenario está listo, empecemos nuestro encuentro extraterrestre. Comienza con Alberto Thule y su visita a Egipto en 1933. Mientras estaba en el Cairo, Alberto se encontró con un misterioso papiro en una tienda de antigüedades. Y por cierto, una cosa importante que olvidé mencionar es que Alberto era director de la sección egipcia en el Museo del Vaticano. Era un tipo con contactos que sabía de lo que hablaba. Entonces, Alberto tiene en sus manos este misterioso papiro. De inmediato, supo que había algo fuera de lo común en él, pero no fue hasta que el príncipe Boris de Richwells tradujo el papiro que el mundo descubrió lo poco común que era. Voy a leer la traducción para ti ahora. Quiero que escuches con mucha atención. En el año 22, en el tercer mes de invierno, a la hora 6 del día, los escribas de la Casa de la Vida encontraron un círculo de fuego en el cielo. No tenía cabeza y emitía un olor fétido por la boca. Tenía unos 46 metros. Se dirigió hacia la casa de su majestad y la gente se postró boca abajo. Fueron y reportaron el disco de fuego al rey, y el rey meditó sobre los acontecimientos durante varios días. Después de que pasaron los días, los discos de fuego se hicieron aún más numerosos en el cielo. Brillaban más que el brillo del sol y se extendían hasta los límites de los 4 pilares del cielo. Poderosa era la posición de los discos de fuego. El ejército del rey observaba, con su majestad en medio de ellos. Fue después de la cena cuando los discos ascendieron más alto en el cielo. Llovieron peces, la maravilla que nunca se había visto antes. Y eso es todo. Es una traducción larga, pero importante escucharlo todo. No suena como si una invasión extraterrestre se cerniera sobre Egipto en el 1480 a.C., ¿y no suena como si el rey no estuviera demasiado preocupado? Había una multitud de discos de fuego en el cielo y el faraón meditó sobre ello durante unos días. No puedo decir qué pasó porque no estuve allí. Por mucho que me gustaría tener una máquina del tiempo, simplemente no la tengo. Pero así el papiro Thule es un documento legítimo que escribe eventos reales. Es seguro decir que los egipcios fueron testigos del primer avistamiento masivo de ovnis conocido. ¿Pero qué crees que estaba pasando aquí? Cuéntamelo en los comentarios a continuación, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte para ver más videos como este. Caníbales y Kuru. El capítulo de la historia prohibida que estoy a punto de revelarte puede hacerte perder el apetito. Existe una cultura en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea que el mundo no sabía que existía hasta la década de 1930. Permanecieron separados del resto de la civilización hasta hace menos de un siglo. No vas a creer lo que estaban haciendo en la jungla. En la década de 1930, los buscadores de oro australianos comenzaron a llegar a Papúa Nueva Guinea y se sorprendieron al encontrar gente. Alrededor de 1 millón de personas vivían en el bosque como si fuera la era de los dinosaurios. En la década de 1950, los investigadores habían comenzado a abrirse camino hacia los pueblos más remotos y allí encontraron algo demasiado perturbador para describirlo con palabras. Los investigadores se pusieron en contacto con la tribu Fore, que al principio parecía perfectamente común para un grupo primitivo de isleños indígenas, pero no eran comunes en lo absoluto. Eran aterradores. La tribu Fore contaba con unos 11,000 miembros y pronto se hizo evidente que había graves problemas de salud entre la población. Unas 200 personas morían al año de una enfermedad inexplicable que los científicos externos nunca habían visto antes.
Esta enfermedad no era algo que los australianos trajeran a la tribu Fore, ya estaba allí. La tribu la llamaba Kuru. Si has oído hablar de ella antes, sabes exactamente a dónde va esto. Kuru es una palabra que significa escalofrío, que es una palabra bastante buena para la enfermedad. Cuando aparecen los síntomas, la muerte es inevitable. Primero la víctima tiene problemas para caminar, luego pierde el control de sus extremidades, más tarde pierde el control de sus emociones. En un año, la víctima se agita como un lunático, no puede levantarse del suelo y se ríe histéricamente. Es una enfermedad tan extraña que los lugareños pensaron que era el resultado de la brujería. Las personas más afectadas fueron las mujeres y los niños pequeños. En algunos pueblos, las mujeres jóvenes habían sido completamente aniquiladas por la enfermedad. La antropóloga médica Shirley Lindenbaum de la Universidad City de Nueva York dijo que la tribu Fore sabía que estaban al borde de la extinción, pero durante años los científicos externos no pudieron detener la epidemia, ni siquiera sabían qué la estaba causando. Los científicos siguieron buscando posibles contaminantes o algo genético. Entonces, los investigadores se dieron cuenta de que no estaba afectando a personas del mismo grupo genético, solo estaba afectando a personas del mismo grupo social. También se hizo evidente que el Kuru comenzó en el norte y emigró al sur. Shirley Lindenbaum estaba en la primera línea de esta investigación. Shirley pronto se dio cuenta de que la enfermedad era producto de un horrible ritual funerario en el que la gente se comía los cadáveres de sus seres queridos. Era una tradición que comenzó en el norte, tal vez con un mordisco o dos. Si alguien moría, lo cocinaban y se lo comía la tribu como un pacto de amor. Pero, ¿por qué intentarlo en primer lugar? Observaron que cuando se enterraba un cuerpo, los gusanos y los insectos se lo comían. Cuando se dejaba un cuerpo al aire libre sobre una plataforma, se lo comían los gusanos. Alguien decidió que sería mejor que se comieran a su propia gente en lugar de dejar que los insectos se los comieran. A medida que el ritual se extendía, también lo hacía la enfermedad del temblor. Pronto, toda la tribu estaba al borde del desastre, pero no era solo por comerse los cuerpos, era por el cerebro. Las mujeres extraían específicamente el cerebro, lo mezclaban con helechos, lo asaban al fuego y luego se lo comían. A veces les daban trozos a niños como bocadillos. Por eso, el Kuru infectaba a mujeres y a niños más que a nadie. Y sin mujeres, no hay más niños. Tampoco era ni siquiera un virus, ni una bacteria, ni un parásito, ni un hongo. El Kuru era un agente infeccioso completamente nuevo. Los científicos ahora saben que es causado por una proteína retorcida capaz de dejar agujeros en el cerebro como una esponja de cocina. Los extraterrestres de las Islas Marquesas. Hay extrañas estatuas esparcidas por una serie de islas remotas en medio del Océano Pacífico Sur que parecen desafiar toda explicación. Podría ser una prueba de la presencia de extraterrestres en la Polinesia. Las islas en cuestión son un grupo de masas de tierra volcánica conocidas como las Islas Marquesas. La más grande de ellas es Nuku Hiva, hogar de unas 8,000 personas. Vivir en una isla tan pequeña y tan alejada del resto de la civilización ha creado una comunidad única. Aquí la cultura es distinta, aunque su historia se ha perdido parcialmente. Las esculturas de piedra talladas por las manos de sus antepasados se esconden en las exuberantes selvas de las islas. Nadie recuerda exactamente de dónde vinieron ni qué significan. Lo que hace que las estatuas sean aún más emocionantes es que no parecen completamente humanas. Sí, son como humanos, pero tienen rasgos notablemente obscenos. Sus ojos son grandes y saltones, como los de un insecto. Sus caras casi parecen caras de rana, con bocas exageradas y gruesas. Sus brazos y piernas son normales, pero sus rasgos faciales pertenecen claramente a otra raza. Hay algo inquietantemente reptil en las estatuas. Los arqueólogos llaman a estas estatuas tiki. Es un término amplio que se utiliza para describir cualquier tipo de estatua o monumento de piedra antigua en toda Polinesia. La palabra en sí tiene un significado más profundo. Se origina en el idioma maorí. La conexión que estoy a punto de hacer te hará repensar el origen de todo. Los maoríes tienen su propia versión de la historia de Adán de la Biblia. Su Adán se llama Tiki. Según la Biblia, Dios creó a Adán como el primer hombre en los albores del universo. Adán fue hecho de la arcilla de la tierra. Según la mitología maorí, Tane, el dios de los bosques y los pájaros, hijo del Padre Cielo y la Madre Tierra, creó a Tiki como el primer hombre. Tiki fue creado con la arcilla de la tierra, solo se mezcló un poco de sangre de Dios para completar la combinación.
Tiki descubre a la primera mujer, Maricoriko, bañándose en un estanque. Después de una breve seducción, la pareja se une como la primera pareja de la historia. Son la versión polinesia de Adán y Eva. Las historias son incluso bastante similares. Pero, ¿qué tienen que ver las estatuas Tiki de las Islas Marquesas con el primer hombre del mundo? La respuesta a esa pregunta depende de lo que creas. Hay quienes piensan que Adán y Eva eran extraterrestres, creados por los Anunnaki, una raza de extraterrestres altamente inteligentes. Si eso es cierto, tal vez Tiki también fue una creación de dioses extraterrestres. Tal vez la razón por la que las historias son tan similares es porque se basan en lo mismo. Las misteriosas estatuas Tiki en Nuku-Hiva podría ser una prueba de nuestros orígenes extraterrestres. Tal vez quien talló estas estatuas rechonchas y con ojos saltones había visto a los seres reptiles cuando bajaron de sus naves espaciales. ¿Qué piensas de estas historias locas? Déjame saberlo en los comentarios a continuación. ¿Es este el hueso real de Santa Claus? Los investigadores han encontrado un documento muy antiguo con algunas conexiones inusuales entre la Navidad y un oscuro monasterio inglés. El documento medieval es una lista de artefactos y reliquias sagradas que fueron donadas a la abadía de Battle. Créeme cuando te digo que no vas a creer en algunas de las reliquias de esta lista. El increíble descubrimiento fue anunciado recientemente por English Heritage. Ellos son los que administran cientos de sitios históricos en toda Inglaterra, incluida la abadía de Battle en Sussex. Durante la Edad Media, la abadía de Battle fue un monasterio próspero. Luego, durante la Reforma, las 9 reglas del rey Enrique VIII lo cerraron. La Reforma vio muchos monasterios similares en todo el país cerrados y abandonados. 500 años después de su cierre, la abadía de Battle apenas se mantiene en pie como una ruina sin techo. Una ruina que tiene un extraño atractivo para los historiadores como el Dr. Michael Carter. Mientras Michael estaba traduciendo uno de los documentos supervivientes del monasterio, se encontró con la lista de reliquias sagradas que mencioné al principio. Estas reliquias sagradas eran espectaculares, todas y cada una de ellas, y según los cristianos de hace 600 años, también eran muy poderosas. Los cristianos creían que cualquier reliquia sagrada asociada con un santo o con el propio Cristo tenía poderes especiales, poderes sobrenaturales. Michael le dijo a la BBC que coleccionar reliquias era una parte integral de los monasterios medievales. En toda Europa, los monasterios estaban obsesionados con coleccionar los huesos y dientes de los santos. Era como si los niños de la escuela primaria intentaran coleccionar los Pokémon. La lista contiene 175 elementos. Muchos de ellos fueron donados a Battle Abbey por nada menos que el mismísimo Guillermo el Conquistador. No hay muchas personas más famosas por conquistar que el tipo que tiene la palabra conquistador en su nombre. La reliquia más importante de la lista es un hueso de un dedo. Supuestamente, el hueso del dedo fue extraído de la fría mano muerta de San Nicolás, conocido por ti, por mí y por todos los niños del mundo como el alegre y viejo Papá Noel. Pero lo que la mayoría de los niños no saben y probablemente no les preocupe demasiado la mañana de Navidad es que San Nicolás era un verdadero santo de la actual Turquía. Era el protector de los niños y daba regalos a los jóvenes menos afortunados. Se cree que la historia de caridad desinteresada de San Nicolás inspiró la leyenda de Papá Noel que todavía celebramos hoy. Su hueso del dedo es una reliquia genial, ¿verdad? Pero hay algo más genial. Otros regalos incluyen fragmentos del pesebre en que nació Cristo en Belén, un trozo del pesebre real. También habían varios huesos de los santos inocentes que fueron asesinados por orden del rey Herodes, como está escrito en la Biblia. Y había una piedra que se utilizó en la lapidación del mártir cristiano San Esteban. Pero, ¿eran legítimas? ¿Y dónde están ahora? Los historiadores dicen que las reliquias fueron destruidas o se perdieron durante la brutal supresión del sistema monástico por parte del rey Enrique. A pesar de los pocos artefactos que sobreviven, hay muchas personas que todavía creen en el poder de las reliquias sagradas. El obelisco inacabado. Los científicos todavía están tratando de resolver el misterio del obelisco inacabado. Es uno de los monolitos más grandes e impresionantes jamás construidos por los egipcios, solo que hay un problema. Nunca lograron que se mantuviera en pie. Los egipcios estaban locos por los obeliscos. Hay alrededor de 30 de ellos repartidos por todo el mundo. Muchos de ellos fueron robados por invasores y llevados a naciones extranjeras. Por ejemplo, el obelisco de Letrán en Roma, que alcanza los 46 metros de altura. El obelisco inacabado se encuentra en Asuán, en el sur de Egipto, cerca de Abu Simbel y la frontera con el moderno Sudán.
Se considera el monumento más pesado que los antiguos egipcios hayan empezado a construir. Se encuentra en la misma cantera en la que los trabajadores empezaron a darle forma hace 3.500 años. Se extiende 42 metros de ancho y pesa aproximadamente 1.168 toneladas. El obelisco inacabado fue encargado por la propia reina Hatshepsut alrededor del 1473 a.C. Un momento. Eso fue más o menos en la misma época en la que el papiro Thule registró un avistamiento masivo de discos de fuego en el cielo. ¿Podrían estar relacionados estos dos eventos? El monumento más grande jamás construido fue tallado en la misma década en la que el cielo brillaba con extraños discos de metal. Parece un poco sospechoso. Sin embargo, los egipcios nunca pudieron lograrlo. Simplemente no pudieron poner el obelisco en posición vertical. No obstante, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran logrado? ¿Cómo lo moverían? Los científicos creen que habían usado cuerdas y poleas. A menos que lo movieran 1.5 metros, las cuerdas y las poleas no habrían sido suficientes. Este obelisco gigante habría empequeñecido a todos los demás monumentos egipcios si alguna vez se hubiera terminado. Durante la construcción algo salió mal y hay enormes grietas que recorren la piedra, por lo que se volvió inútil. La pregunta es, ¿en qué estaban pensando los egipcios? Este trozo gigante de granito habría sido una gran hazaña de ingeniería, incluso para moverlo del suelo y para que se mantuviera en pie. El historiador ruso loco. Has visto científicos locos en la televisión y en las películas, pero ¿sabías que hay científicos locos de verdad? La policía rusa descubrió recientemente 29 momias guardadas en la casa de un historiador loco. No sé si esto cuenta como historia prohibida, pero de todos modos querrás conocer hasta el último detalle espantoso. 29 momias. Son más momias de las que encontrarías en la mayoría de las tumbas egipcias. Debe haber sido un trabajo duro llevar todos esos cadáveres a su apartamento. El historiador los desenterró de los cementerios y luego los vistió con ropa que encontró en las tumbas. El historiador vivía en la ciudad de Nizhny Novgorod, cerca del río Volga. Se publicó un video policial que muestra el interior de su apartamento. Fue como entrar en el apartamento de Jeffrey Dahmer. Había manos y rostros envueltos en pañuelos, con momias vestidas como muñecas con vestidos brillantes. Los medios rusos identificaron al historiador como Anatoly Moskvin, de 45 años. Era un experto en los muertos locales. Solía conocer todos los cementerios de la región y estudiaba las lápidas para descubrir las vidas de los enterrados. No eran momias particularmente antiguas, pero cada una de ellas era una persona con su propia historia y antecedentes únicos. En algún momento, durante su investigación, Anatoly se volvió loco. Su sincera curiosidad se transformó en algo verdaderamente horrible. Siento que ahora mismo estoy describiendo la historia del origen de un supervillano. Anatoly pasó de historiador a ladrón de tumbas, luego a coleccionista de cadáveres. Lo único que no mencioné todavía porque es un poco aterrador es que los 29 cuerpos robados eran de mujeres. El historiador tenía un tipo, alta y pálida. Si bien esto no es un asunto de risa, el historiador fue arrestado después de una investigación sobre la profanación de varias tumbas en cementerios repartidos por toda la región. Finalmente lo capturaron en un cementerio con una bolsa llena de huesos. Anatoly era un experto en lingüística, un especialista en cultura celta y hablaba con bastante fluidez 13 idiomas. También había inspeccionado más de 752 cementerios a lo largo de su trabajo como historiador. Le dijo a la policía que además le interesaba, puedes adivinar, sí, lo oculto. Nadie sabe qué tipo de rituales pudo haber estado realizando con sus momias, pero definitivamente llevó las cosas un poco más allá. El rayo de la muerte nazi, la perdición desde arriba. Da miedo pensar que la Alemania nazi pudo haber conseguido la bomba atómica antes que perder la guerra. Lo que es aún más aterrador es una oscura parte de la historia que involucra a los nazis con un rayo de la muerte y la aniquilación total. Los nazis casi descubrieron cómo aprovechar el poder del sol para crear un arma de rayos espaciales en órbita. Este loco proyecto de investigación se llevó a cabo en la ciudad alemana de Hillersleben durante la Segunda Guerra Mundial. En una enorme instalación protegida por un espeso bosque, 150 ingenieros y físicos trabajaron incansablemente en una nueva arma. Bueno, en unas cuantas armas diferentes. Muchas de ellas eran totalmente locas. Eran el tipo de armas que esperarías encontrar en el laboratorio de Lex Luthor o de algún otro genio malvado.
En mayo de 1945 la guerra había terminado y los científicos de Hillersleben no tenían nada más que hacer. Abandonaron sus dispositivos del fin del mundo, cada uno en una etapa diferente de finalización. Había cañones de artillería asistidos por cohetes que tenían un alcance 50% mejor que la artillería normal. Los científicos habían estado en medio del desarrollo de un proyectil de mortero de 600 milímetros que podía dispararse a casi 6.4 kilómetros. Tenían un tanque Tigre parcialmente desarrollado que podía disparar cohetes de 345 kilogramos. Al lado de los cohetes y tanques gigantes había un arma gigantesca llamada Sonnengewehr. En español, eso se traduce como cañón solar. Era un arma orbital diseñada para incinerar a las personas que los nazis consideraban menos que humanas. El diseño se basó en un arma concebida mucho antes por Hermann Hubbert, uno de los físicos más importantes de principios del siglo XX. Hermann creía que se podía colocar en órbita una hipotética estación espacial tripulada. En esa estación espacial podría haber un espejo enorme que concentraría la luz del sol y la enviaría a la Tierra. Si alguna vez has cogido una lupa y has concentrado la luz solar para encender una fogata, ¿sabes de qué estoy hablando? Solo que el cañón solar nazi habría sido miles de veces más grande que tu lupa. El rayo habría sido colosal, un rayo de calor que podría destruir una ciudad tan rápido como Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Lo más loco es que Hermann Hubbert no fue el primer científico en aprovechar el poder del sol para crear un rayo de la muerte. Arquímedes lo hizo en el año 212 a.C. Cuando la República Romana atacó la ciudad de Siracusa, los griegos repelieron la invasión utilizando espejos enormes para incendiar sus barcos. Claro, esto fue desmentido por Mythbuster en 2006. Ni siquiera sus grandes cerebros pudieron recrear los espejos de metal de Arquímedes para encender un barco de madera. Pero el principio científico detrás del mito es sólido. Tal vez los Mythbusters solo necesiten espejos más grandes. Usando el diseño de Hermann en 1929, los nazis habrían creado un espejo unas 100,000 veces más grande que el que tenía Arquímedes hace 2200 años. Por supuesto, la guerra terminó antes de que los nazis pudieran siquiera estar cerca de completarlo. Todavía no estamos fuera de peligro. Con lo rápido que avanza la tecnología, esperemos que nadie más intente hacer un rayo espacial orbital. La piscina Doxy y Jenny Green Teeth. ¿Has oído hablar de Jenny Green Teeth? A veces también se la llama Wicked Jenny o simplemente Green Teeth. Es una figura mítica del folclore inglés, una especie de bruja del río o sirena malvada. Según la leyenda, tenía una inclinación por ahogar a los niños y a los ancianos. ¡Qué manera de meterse con los más vulnerables, Jenny! La razón por la que quiero hablar de una bruja del río es que podría haber sido real, e incluso podría haber sido parte de una raza de demonios extraños parecidos a sirenas que vivían en todo el mundo. La historia de Jenny Green Teeth es casi idéntica a la del monstruo Rusalka en la tradición eslava o a la de Kappa en la mitología japonesa. También está la Bunjip de Australia y la River Munma en Jamaica. La Stormhawk es mi favorita de las brujas del río. Aparece en el folclore americano alrededor de la región del lago Erie. Se dice que la bruja de las tormentas tiene piel verde y viscosa y dientes como los de un tiburón. Vive en el fondo del lago y canta una canción para intentar atraer a los marineros cuando se acercan, como una sirena de la mitología griega. Volviendo a Jenny, echemos un vistazo a un lugar llamado Doxy Pool, que es una pequeña piscina en Staffordshire, Inglaterra, con una historia llena de misterio y leyenda. La piscina parece mítica con el paisaje aplastado por las nubes perpetuamente magulladas de la Inglaterra lluviosa. Algunos dicen que la piscina no tiene fondo, supuestamente se conecta a otra piscina profunda cercana llamada Blakemere por un paisaje subterráneo. Se cree que tanto Blakemere como Doxy Pool albergan a una sirena malvada llamada Jenny Green Teeth. Algunos incluso la han visto. En 1949, la testigo ocular local Florence Pettit se presentó y dijo que había visto a una ninfa azul viscosa emerger del agua justo antes de ir a nadar. Florence estaba tan asustada que salió corriendo. Aunque la mayoría de la gente dice que Florence vio algo producto de su imaginación, tal vez no fue así. De pronto hayan ninfas mágicas en este mundo y tal vez hayan estado aquí mucho más tiempo que los seres humanos. ¿Qué piensas de esta historia mítica? ¿Podría haber estado basada en la realidad? Cuéntamelo en los comentarios. Jesús no nació en Navidad. ¿Te han mentido sobre la Navidad toda tu vida?
Sé que estamos en pleno verano y ya he mencionado la Navidad una vez hoy, pero escúchame, quizás un poco de alegría navideña sea justo lo que necesitas. Lo diré sin rodeos. Jesucristo no nació el 25 de diciembre como dice la iglesia. Han estado mintiendo a todo el mundo durante más de 1000 años. Si le preguntaras a un cristiano promedio cuándo nació Jesús, diría el 25 de diciembre del año 1 después de Cristo. Es por eso que AC significa antes de Cristo, y algunas personas piensan que DC significa después de la muerte, pero en realidad es Anno Domini, que significa el año de nuestro Señor. Es un dato divertido para llevarte a casa, pero los académicos no están convencidos. Los investigadores dicen que la Navidad no tiene nada que ver con Jesús. El 25 de diciembre fue robado por la Iglesia Católica. La Iglesia copió la fiesta de Saturnalia de los romanos paganos. ¿Qué no ha copiado la iglesia de una religión más antigua en este momento? Saturnalia era un festival que celebraba el solsticio de invierno dedicado al dios Saturno. El erudito Ignacio L. Gotz dijo que la iglesia se aprovechó del popular festival pagano para hacer que su celebración invernal fuera más popular. Eso es bastante astuto, pero no es una mala jugada. Haz tu fiesta el día de la fiesta de tu vecino y luego ve a qué fiesta va más grande. Pero si la iglesia ha estado mintiendo todo el tiempo sobre el nacimiento de Jesús, ¿cuándo fue realmente? Jesucristo puede haber nacido en el año 6 a.C., pero no cambies tu calendario todavía. Esto se basa en la historia bíblica del rey Herodes. Herodes el Grande, para ser exactos. La Biblia nos dice que intentó matar a Jesús ordenando la muerte de todos los bebés varones menores de 2 años en Belén. Desafortunadamente no hay ninguna prueba de que Herodes matara a todos los bebés, ni hay ninguna prueba de que Jesús haya nacido. Algunos eruditos han tratado de conectar la estrella de Belén con un evento astronómico real para determinar su año de nacimiento. El astrónomo Colin Humphreys sugirió que la estrella de Belén de la Biblia era un cometa, que fue observado por astrónomos chinos en el año 5 a.C. Ignacio L. Gotz dijo que Jesús probablemente nació a finales de la primavera por una sencilla razón. Hace 2000 años, los embarazos comenzaban típicamente en otoño después de la cosecha. Era cuando las familias reunían suficiente dinero para una fiesta de bodas, lo que condujo a la unificación del hombre y la mujer. Otra posibilidad es que Jesús naciera durante un evento poco común en el que Saturno y Júpiter estaban cerca del cielo, creando la ilusión de la estrella de Belén. Esto sucedió en octubre del año 7 a.C. Por otra parte, hubo un evento similar que involucró a Venus y Júpiter en junio del año 2 a.C. Parece que Jesús podría haber sido Libra o Géminis. El extraño caso del diablo que corta el pasto. Los círculos de los cultivos han estado asustando a la gente desde al menos el siglo XVII. Hay un panfleto que sobrevivió de agosto de 1678 que describe a un granjero que se despertó y encontró sus cultivos cortados por el diablo. El evento se conoce como el diablo que corta el pasto y podría ser el primer relato publicado de extraterrestres jugando con la avena. Puedes ver el panfleto tú mismo en el sitio web de la Biblioteca Británica. Dice que un granjero encontró un campo de avena cortado tan prolijamente que debe haber sido el diablo o un espíritu infernal. Ningún hombre mortal habría sido capaz de hacer algo así. La avena estaba en el campo perfectamente plana y el granjero tenía demasiado miedo de moverla. Por la noche el granjero había visto luces extrañas que venían del campo como si estuviera en llamas. ¿Podría esa luz haber sido de la nave espacial que empujaba la avena hacia abajo en un patrón de base de signos y sigilos geométricos? El investigador de círculos de cultivos Jim Schnabel no lo cree. Jim dijo que los tallos de avena estaban cortados, no doblados como los círculos de cultivos modernos. Lo triste es que hay imágenes aéreas de cómo se veía el campo desde arriba. Nadie nunca sabrá si era un círculo de cultivo porque nadie lo vio desde el cielo. Pero en cualquier caso, no sé lo que piensas tú. Y no creo que un demonio te vaya a ayudar a cortar el césped a la perfección. La verdad detrás del poder de las pirámides. Después de más de 10 años de investigación, un arquitecto español cree haber reconstruido la apariencia original de la Gran Pirámide de Giza. Lo que descubrió en la cima de la pirámide está dejando atónitos a todos. Su nombre es Miguel Pérez Sánchez. Utilizando un sofisticado modelo informático, Miguel afirma haber descubierto que había una esfera en la cima de la pirámide de más de 1.8 metros de diámetro. Básicamente era una enorme bola de metal. La pirámide se construyó alrededor del año 2550 a.C., durante el reinado del faraón Keops.
Fue el segundo gobernante de la cuarta dinastía. Lo que mucha gente no sabe es que cuando la pirámide se completó inicialmente, tenía una capa de piedra caliza blanca que la cubría. La pirámide parecía una barra de Toblerone de chocolate blanco puro. También era significativamente más alta. Los investigadores creen que la pirámide ha perdido casi 9 metros a lo largo de los años. La gente ha especulado sobre lo que pudo haber adornado la pirámide, pero nadie ha dado una respuesta que no haya sido discutida. Algunos piensan que era una silla gigante, un trono para un dios, pero Pérez Sánchez dice que era una esfera. La esfera pudo haber sido el ingrediente secreto que transformó la Gran Pirámide de un templo mortuorio a una planta de energía. Su propósito puede haber sido mucho mayor que ser un ataúd glorificado para un faraón. ¿Alguna vez has escuchado el término de poder de la pirámide? Las pirámides son supuestamente estructuras mágicas que tienen características especiales adicionales. En la década de 1930, el investigador francés Antoine Bovis creó la idea de que las pirámides podrían preservar material orgánico durante mucho tiempo. Su idea surgió cuando visitó la Gran Pirámide en Egipto y vio un cubo de basura. Había sido colocado dentro de la cámara del rey y estaba lleno de animales muertos. Es bastante asqueroso y la mayoría de la gente no lo habría mirado durante tanto tiempo, pero Antoine notó algo extraño. Los animales muertos no se estaban descomponiendo. Habían entrado accidentalmente en la pirámide y habían muerto, pero no estaban sufriendo la misma descomposición que si hubieran muerto afuera. Antoine se dio cuenta de que la pirámide de alguna manera estaba deteniendo el proceso natural de putrefacción. Estaba preservando a los muertos como si los hubieran metido en un congelador. La idea del poder de la pirámide evolucionó a partir de aquí. En la actualidad, mucha gente cree que estar dentro de una pirámide es como estar dentro de una burbuja mágica, una que pueda inducir la creatividad, mejorar la salud y desencadenar impulsos intensos. Existe toda una ciencia en torno a esto que ahora se conoce como piramidología. ¿Qué crees que está sucediendo realmente dentro de las pirámides? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Número 10. Los dioses alienígenas de Egipto. Los extraterrestres han invadido la historia antigua donde quiera que vayas. El antiguo Egipto, tal como lo conocemos, comenzó hace unos 5000 años y es difícil para muchos creer que la gente era tan avanzada durante ese tiempo. En sitios antiguos, los arqueólogos han encontrado sistemas de rampas, agujeros para postes e inscripciones que detallan cómo los antiguos faraones construyeron sus impresionantes estructuras. El antiguo Egipto fue una de las sociedades más avanzadas del planeta, pero ¿cómo movieron bloques tan pesados a distancias tan largas y por qué adoraban a dioses tan extraños? La teoría marginal más emocionante es que fue porque recibieron ayuda de extraterrestres. Desde finales del siglo XIX, esta teoría ganó fuerza cuando los autores de ciencia ficción comenzaron a incluirla en sus trabajos. Cada sociedad antigua adoraba algún tipo de panteón de dioses misteriosos, desde los asirios adorando a los Anunnaki hasta los griegos adorando a los dioses del monte Olimpo. Pero las deidades egipcias eran ligeramente más extraterrestres que las demás. El programa Alienígenas Ancestrales ha ayudado mucho a que esta teoría sea bastante popular, como señaló Rick Thomas en un artículo de Vice, cuando el misterio es tan grande como la Gran Pirámide de Giza, que ha existido durante miles de años y sigue en pie, es fácil ver por qué. También está el caso del famoso faraón Akenatón del siglo XIV a.C., que se representa con ojos grandes, un enorme cráneo cónico, brazos y piernas delgados y una extraña barriga protuberante. Su apariencia ha hecho que muchos se pregunten si en realidad era un extraterrestre. Parece como si el faraón Akenatón tuviera algún tipo de mutación genética que hizo que su cerebro creciera mucho más de lo normal y por alguna razón se deshizo de todos los dioses egipcios y declaró que solo había uno. Muchos otros faraones y miembros de la familia real parecen tener cráneos largos y alargados y ojos grandes, probablemente debido a una deformación craneal, pero para algunos son prueba de visitantes de otro mundo. Número 9. Los Caballeros Templarios y el Viernes 13. Si alguna vez te preguntaste por qué el Viernes 13 era un día tan horrible, en realidad se remonta a miles y miles de años. De hecho, hay una verdad oculta detrás del fenómeno del Viernes 13 que tiene que ver con un antiguo documento legal, los Sumerios y los Caballeros Templarios. Una teoría es que el Código de Hammurabi, que se considera el documento legal más antiguo del mundo, omitió supersticiosamente la regla 13 en su lista, iniciando la tendencia de más de 2000 años antes que hoy. Otros dicen que la paranoia alrededor del 13 proviene de los sumerios, quienes pensaban que el número 12 era perfecto y el 13 era malvado. Pero con mucho la teoría más interesante tiene que ver con los caballeros templarios y su destrucción. Fue en 1118 cuando comenzaron su vida como una orden militar monástica. Su primera tarea era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más influyentes de la Edad Media. Se hicieron muy ricos después de las cruzadas, tenían sus propios castillos, iglesias y establecieron sus propios bancos. Su caída se produjo la
la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, alrededor de 600 templarios fueron arrestados, acusados de herejía y culto al diablo. Casi todos ellos fueron brutalmente torturados y quemados por inquisidores medievales. Digo que esta fecha de la destrucción de los caballeros templarios ha quedado grabada en la memoria humana desde entonces, transformada en el día más malvado del calendario. Número 8. Las líneas de Nazca de Kazajistán. Probablemente ya estés familiarizado con las líneas de Nazca, pero lo que mucha gente no sabe es que en todo el mundo, desde América del Sur hasta Asia Central, hay un grupo de geoglifos gigantes, casi exactamente como los de Perú. Estos son los geoglifos de Kazajistán y más de 50 de ellos han sido descubiertos en el nombre de Kazajistán gracias a imágenes de satélite. Nadie está exactamente seguro de lo que significan estos geoglifos, aunque algunas de las formas han resultado ser bastante inquietantes. Por ejemplo, los investigadores han identificado una gran esvástica grabada en el suelo. Parece tener casi 396 metros de diámetro y va acompañada con muchas formas geométricas como cruces, anillos y cuadrados. Algunos de estos geoglifos son más grandes que los portaaviones modernos. El patrón de la esvástica puede sonar mal, pero no es lo que piensas. Estos símbolos se utilizaron en la antigüedad como símbolo de paz y equilibrio. Sin embargo, no estamos realmente seguros de la antigüedad de los símbolos aquí. Definitivamente fueron dejados atrás por una sociedad antigua, probablemente hace miles de años, pero nadie ha llegado a una fecha exacta. Tampoco sabemos por qué lo hicieron. Los símbolos podrían haber sido marcadores donde llevaron a cabo los rituales. Es posible que hayan utilizado para marcar la propiedad de la tierra. Está completamente en el aire y los investigadores están perplejos. Número 7. La pirámide argentina. El cono de Arita es una gran pirámide en Argentina, dependiendo de a quién le preguntes. Este gran triángulo de arena está situado en medio de un páramo inhóspito, un lugar llamado Salar de Arizaro. La pirámide se encuentra a más de 122 metros sobre el mar de sal. La única forma de llegar a la pirámide es descendiendo por los altos Andes, atravesando los mortales salares para llegar al fin del mundo en este paisaje patagónico. El misterio de la pirámide es que nadie puede decir con certeza si alguna vez fue una pirámide real o si solo es una formación geológica natural. Los científicos dicen que no es más que un volcán inactivo en las salinas. Sin embargo, otros dicen que fue hecho con una pirámide construida por algún tipo de civilización antigua que vivió en esta parte de Argentina miles de años antes que los incas gobernaran Perú. Y aunque en realidad no hay ninguna evidencia arqueológica que sugiera que una raza desconocida de personas realmente vivió aquí, no es imposible. Incluso si Cono de Arita no es más que un montículo de arena en forma de pirámide, aún puede haber sido el epicentro de actividades ceremoniales en la región. Es una característica geológica más impresionante en miles de kilómetros en cualquier dirección. Cualquier sociedad que supiera del paradero seguramente habría peregrinado hasta aquí para estar más cerca de los dioses. Es solo que todos los rastros de actividad humana potencial han sido borrados de las arenas del desierto durante miles de años. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Persiguiendo gorgojos. En el siglo XVI, un insecto fue juzgado. En el año 1545, un grupo de enólogos de un pequeño pueblo llamado Rodano Alpes, en Francia, hizo algo que es muy difícil de creer. Llevaron algunos insectos a juicio. Hicieron una denuncia a través de un representante legal de que una especie de gorgojo estaba destruyendo los viñedos. Un gorgojo es un tipo de insecto que puedes haber visto en tu harina o arroz. Muchos de ellos tienen hocicos largos y les encanta comer comida de la gente, pero en realidad no son tan dañinos. No es que nadie supiera eso en el siglo XVI. Los enólogos necesitaban a alguien a quien culpar por el daño en los cultivos. Afortunadamente para los gorgojos, el tribunal se negó a dictarles ningún tipo de sentencia y en cambio emitió una proclamación al año siguiente, en 1546, para que los vinicultores hicieran una oración pública. Este fue un resultado teológicamente apropiado para el juicio, en lugar de cazar y matar a todos los gorgojos. Pero los tribunales no terminaron tan rápido. Fueron y arrastraron a todo el pueblo a la situación. Para servir alguna venganza divina contra los gorgojos, se les ordenó a todo el pueblo arrepentirse de sus pecados, pagar sus diezmos, celebrar 3 misas mayores y luego marchar en solidaridad alrededor de los viñedos, como si los gorgojos fueran una especie de plaga enviada por Dios. Después de todo, fueron los pecados de la gente del pueblo en primer lugar los que llevaron a este mal. El público se sorprendió un poco por este juicio, ya que ya se consideraban ciudadanos que iban a la iglesia. Más tarde, los gorgojos fueron llevados a juicio nuevamente y esta vez fueron excomulgados a cambio de recibir un terreno. No está claro si aceptaron el trato. Número 5. Enterrado vivo.
Se ha hecho una revelación aterradora gracias a uno de los extraños entierros encontrados en un grupo de tumbas chinas. Estas tumbas datan de hace 3000 años y pertenecieron a un clan rico de la dinastía Shang. El complejo de tumbas fue descubierto en una antigua ciudad llamada Anyang, en la provincia china de Henan. Aquí hay ruinas de una de las primeras ciudades importantes que surgieron en China, llamada Jin. Fue la capital desde alrededor del 1600 hasta 1046 a.C. Pero la verdadera historia prohibida proviene de lo que hay debajo de la ciudad, en las 24 extravagantes tumbas que acaban de ser excavadas. Las tumbas contenían los restos de guerreros y caballos de guerra, humanos y animales que parecían haber sido sacrificados en funerales de sus ricos patrocinadores. Parecen haber sido enterrados vivos para acompañar a los muertos más ricos de la sociedad al más allá. Dentro de las tumbas había carros de guerra, los restos de los caballos que los tiraban y los guerreros vestidos con ropa elegante. Se encontró algunos de los guerreros con sombreros que habían sido decorados con hilos y conchas. Los frentes de los caballos habían sido cubiertos con chapas de oro. Todo parecía haber sido parte de una gran ceremonia para los muertos. Número 4. Ignorar la Torá. Un nuevo estudio de los huesos de pescado antiguos han demostrado que los judíos no siempre tomaron la Torá tan en serio como la mayoría de la gente podría haber pensado. De hecho, el pueblo judío del antiguo Israel pudo haber ignorado por completo la Torá y comido pescado no kosher a pesar de que estaba prohibido. Los investigadores observaron recientemente los huesos de pescado encontrados en 30 sitios arqueológicos diferentes en Israel y el Sinaí. Estos huesos datan de más de 2000 años y cubren un periodo de tiempo desde finales de la Edad de Bronce hasta el período bizantino. La abrumadora evidencia muestra que los habitantes de Judea comían casi todo el pescado que querían, a pesar de que la Torá les prohibía comer pescado sin aletas y sin escamas. El problema aquí es que la Torá fue escrita en muchos momentos diferentes. La redacción de este texto comenzó mucho antes de la destrucción de Jerusalén, probablemente alrededor del año 586 a.C., y la escritura continuó hasta los tiempos más modernos de la Grecia helenística. Hay 2 pasajes que prohíben comer cualquier especie de pez que carezca de escamas o aletas, pero en realidad nunca dice por qué. Esa regla probablemente surgió debido a algo que estaba sucediendo en la sociedad hace más de 2500 años, pero se ha perdido en el tiempo. La evidencia arqueológica muestra que los habitantes de Judea continuaron comiendo cualquier tipo de pescado que quisieran, de todos modos, hasta la era romana, cuando los huesos de pescado no kosher de repente desaparecieron de todos los asentamientos de Judea. A pesar de que la regla existió durante cientos de años, los habitantes de Judea nunca se preocuparon por ella, no hasta que llegaron los romanos y nadie tiene idea de por qué. Número 3. Jack, el asesino de gigantes. La historia de Jack y las habichuelas mágicas es significativamente más antigua de lo que la mayoría de la gente piensa, y en realidad tiene vínculos con una leyenda de gigantes que pudo haber vivido hace mucho tiempo. El cuento de hadas inglés, con el que estamos familiarizados en estos días, el que tiene un gigante que dice Fee, Fi, Fo, Fum, es una alteración de una historia del siglo XVIII sobre Jack, el cazador de gigantes. Y los orígenes de esta historia se pueden rastrear a través de historias orales de la Inglaterra prehistórica, mucho más allá de los tiempos modernos, hace miles de años cuando una raza de gigantes supuestamente ocupó las Islas Británicas. Según Raphael Holinshed, quien escribió una crónica del siglo XVI sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda, el nombre más antiguo registrado en Gran Bretaña es Albion. Este nombre se remonta a un rey prehistórico que gobernó una raza de gigantes hace más de 5000 años. Suena extraño, pero podría estar más arraigado a la realidad de lo que la mayoría de la gente quiere creer. Marco Polo escribió que se encontró con un gigante cuando viajó a Zanzíbar. La Biblia está llena de historias de gigantes del Medio Oriente. El periodista Clem D. Kittler supuestamente se encontró con hombres de 2,5 metros de altura cuando viajó a las profundidades del Congo en el siglo XX. Este tipo de relatos provienen de todo el mundo desde principios de los tiempos. Estos gigantes en realidad pueden haber venido de una subespecie muy distinta de Homo sapiens. Esto se basa en un esqueleto que se descubrió en una cueva siberiana hace más de una década. El esqueleto, un tipo único de humanoide llamado denisovano, vivió hace 50.000 años y era mucho más alto que otras especies parecidas al hombre. Es posible que los descendientes de estas personas primitivas extremadamente altas pudieran haber vagado hasta América del Norte y luego se extinguieran lentamente. Número 2. El papiro de Tuli. El papiro de Tuli es un antiguo documento egipcio del gobierno de Tutmosis III. El antiguo papiro ganó notoriedad por primera vez en 1953, cuando Tiffany Taylor escribió sobre el artefacto en la revista 14th Society. El papiro supuestamente fue descubierto entre los papeles sueltos de un difunto director del Museo del Vaticano llamado Alberto Tulli. Dentro del papiro se encuentra la descripción de un avistamiento de ovnis de hace miles de años. El documento supuestamente hace una gran descripción sobre círculos de fuego
fuego y discos rojos gigantes que salieron del cielo, pero nadie sabe si este documento es sinceramente real. Este es uno de los documentos del Antiguo Egipto más controvertidos que existen. El primer problema es que nadie cree en la traducción, que si todos los científicos de la corriente principal han llamado a esto un engaño y pura tontería. El papiro existe casi definitivamente, es solo la traducción lo que es controvertido, pero sí es cierto, y como muy bien podría ser, lo convierte en el documento de la confirmación más antigua conocida de un visitante extraterrestre en nuestro planeta. Número 1. Antiguos secretos. Cuando la gente quería pasar secretos, en los viejos tiempos no tenían mensajes de textos codificados ni carpetas secretas para ocultar sus cosas. En cambio, usaban una tecnología muy astuta llamada bloqueo de letras para mantener todos sus textos prohibidos ocultos a miradas indiscretas. Enviar cartas hace siglos era todo un asunto. Un trozo de papel no se metía en un sobre y se tiraba en el receptáculo postal. En cambio, solo usaron el bloqueo de letras. Este fue el proceso de hacer pliegues y cortes extremadamente específicos en una hoja de papel para que se cerrara por sí misma. Era casi como un origami medieval, algo que cualquiera podía hacer para proteger sus secretos más oscuros. Cuando se enviaba una carta que estaba cerrada con sus propios pliegues y solapas, no había forma de que alguien pudiera echar un vistazo, no al menos que deshacieran todos los pliegues, lo que dejaría en evidencia la manipulación, y en aquel entonces, ningún repartidor de correos se atrevería a hacer tal cosa porque arruinaría su reputación y nunca volvería a conseguir trabajo. Esta primera forma de encriptación probablemente comenzó en el año 1200 en Europa y continuó usándose para mantener a salvo documentos, cartas de amor y amenazas de muerte hasta que comenzó a caer en desgracia en el siglo XVIII. Número 10. Las cartas de Jack el Destripador. Jack el Destripador fue uno de los asesinos en serie más horrendos de la historia y uno de los únicos asesinos en serie victorianos recordados y popularizados todos estos años después. Sin embargo, hay una pieza del rompecabezas que la mayoría de la gente no conoce. Un análisis de 2 cartas supuestamente escritas por él a la prensa. De hecho, las mismas cartas que le dieron su notorio nombre probablemente fueron inventadas por periodistas para impulsar las ventas del periódico. Sí, Jack el Destripador realmente mató a 5 trabajadoras sexuales entre agosto y noviembre del año 1888. Ese aspecto nunca se falsificó, ya que sería algo incluso demasiado espantoso para que lo ordenaran los ejecutivos de los periódicos. En cambio, la parte prohibida de la historia de Jack está en una carta y una postal supuestamente recibidas por la Agencia Central de Noticias. La agencia recibió una carta el 27 de septiembre y la postal llegó 4 días después. La carta fue la primera vez que se usó el nombre de Jack el Destripador. De hecho, estos 2 documentos únicos son los responsables de nuestra visión de Jack. Crearon el personaje que aterrorizaría la imaginación de muchos durante más de 100 años. Y sin embargo, el lingüista forense Dr. Andrea Nini ha demostrado que las cartas no fueron escritas por el asesino. Recientemente buscó similitudes entre 209 cartas enviadas tanto a la policía como a periódicos en los años cercanos a los asesinatos. Descubrió que todas esas cartas, incluidas las supuestamente enviadas por Jack el Destripador, fueron escritas por un solo autor. El uso de las mismas frases, las mismas palabras y la misma letra ha demostrado que Jack nunca se acercó a la policía ni a la prensa. Era una completa anomalía que mató a 5 mujeres y luego desapareció. Pero todo lo que sabemos de él es gracias a un reportero de noticias que buscaba impulsar el negocio de su periódico fallecido, falsificando correspondencia. Número 9. La verdadera historia del hijo de Cleopatra. Si bien Cleopatra y César son figuras históricas bastante conocidas, la mayoría de la gente se olvida por completo de su misterioso hijo, Cesarión. Su historia ha sido en gran parte olvidada porque no se logró. Cleopatra, o más exactamente Cleopatra VII, fue el último faraón de Egipto. A los 18 años se casó con su hermano de 10, tras lo cual estalló una guerra civil entre ellos y se vio obligada a huir a Siria. Luego conoció a Julio César, el emperador de Roma, y solicitó su ayuda. Después de que ella y César derrotaran a Ptolomeo XIII, se casó con su otro hermano, Ptolomeo XIV, y continuó teniendo una aventura con César. Y así fue como nació Cesarión. Fue una época tumultuosa y la mayoría de la gente no sabe que todo esto sucedió cuando se mira hacia atrás a la encantadora Cleopatra. Cleopatra nombró a su hijo co-gobernante a temprana edad de 3 años. Biológicamente, era el heredero legítimo de todo el reino de Egipto y de todo el imperio romano. Debía haber sido el gobernante del reino más grande del mundo y la civilización más antigua del Mediterráneo. Pero por alguna razón, César ya había declarado a su sobrino e hijo adoptivo Octavio como su heredero, y no había forma de que los romanos permitieran que un niño egipcio los gobernara. Hay rumores de que estaba tratando de cambiar su testamento, pero la mataron antes de que sucediera. Los romanos aparentemente se cansaron de su obsesión con Egipto. En el año 31 a.C., Cayo Octavio invadió Egipto y asesinó a Cesarión para evitar que le quitara el trono. Utilizando su propia estrategia de Cleopatra, eliminó todas las amenazas más cercanas a su poder. ¿Sabías que César y Cleopatra
Cleopatra tuvieron un hijo juntos? ¿O que había gobernado incluso brevemente? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Los gigantes de Cerdeña. Hay una historia secreta en Cerdeña que la mayoría de la gente desconoce por completo y tiene que ver con los gigantes. Más allá de las aguas cristalinas de la costa de Cerdeña, más allá de las playas doradas y bajo los rayos del sol, la tierra guardaba algo oculto. El secreto se reveló solo hace unas décadas, en 1974. Fue entonces cuando se encontraron los fragmentos rotos de los gigantes de Monte Prama. Aproximadamente 38 estatuas de figuras gigantes de piedra fueron descubiertas rotas en pedazos en Monte Prama. Los arqueólogos necesitaron casi 40 años de trabajo para volver a ensamblar las estatuas pieza por pieza y finalmente restaurarlas a su antigua gloria. Desde entonces, todas las estatuas se han colocado en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari, donde se pueden ver hoy, pero todavía hay bastante misterio en torno a las estatuas. Nadie tiene idea de quién construyó exactamente los gigantes o cuál era su propósito. Ha habido algunas interpretaciones diferentes de su identidad. Algunos dicen que provienen de la civilización nurágica de alrededor del año 900 a.C. Esto sería alrededor de 3000 años de algunas de las estatuas más grandes jamás talladas en el Mediterráneo, pero es imposible decir que estaban destinadas a representar. Algunos expertos incluso sugieren que debían ser copias de gigantescas y misteriosas figuras humanas que visitaron la región. Nunca se han encontrado nada más como ellas en la Tierra. ¿Qué crees que representan estas estatuas gigantes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. La ciudad hundida del Caribe. La ciudad perdida de la Atlántida puede estar escondida frente a la costa del Caribe, en concreto frente a las costas de Cuba. Un equipo de exploradores submarinos de Canadá recientemente pasó años mapeando el fondo del océano en el área alrededor del Caribe. Mientras exploraban, su equipo sonar detectó una cantidad desconcertante de estructuras de piedra de más de 549 metros debajo de la superficie del agua. Encontraron formaciones que parecen ser formas geométricas, tal vez talladas por manos humanas. Algunos de estos bloques son lisos, algunos incluso parecen pirámides, y todos ellos están agrupados de tal manera que sugieren una ciudad hundida. La empresa responsable de los hallazgos es Advanced Digital Communications, pero lo que es realmente loco es que después de que dieron a conocer lo que encontraron, casi toda la información al respecto se ha desvanecido. Hubo noticias de ello muy brevemente y luego nada. Esto ha llevado a algunas personas a sugerir que los descubrimientos de esta naturaleza, tan impactantes que podrían cambiar lo que sabemos sobre la historia de la humanidad, se mantienen en secreto a propósito para la sociedad. El geólogo Manuel Iturralde es alguien que ha visto las estructuras, llamándolas incluso sumamente peculiares, y es el director de la investigación del Museo de Historia Natural de Cuba. Parece que no hay duda de la autenticidad de las estructuras submarinas, pero ya sea que se trate de la ciudad perdida de la Atlántida o de las ruinas de una civilización perdida extraña o algo completamente diferente, simplemente no lo sabemos. Número 6. La verdad del Santo Grial. La historia general del Santo Grial es que fue la misma copa en la que Jesús bebió vino en la última cena. También es la misma copa en la que José de Arimatea usó más tarde para recoger la sangre de Jesús cuando fue clavado a la cruz, pero desapareció después de que José se la llevó a Inglaterra. Al menos así es como va la historia. Pero aquí es donde las cosas se ponen extremadamente molestas para mucha gente. La dura verdad es que la Biblia real, el libro que cuenta la historia de lo que le sucedió a Jesús, no hay un Santo Grial. Los evangelios simplemente mencionan que Jesús ciertamente usó una copa en la última cena, pero no se le prestó atención. Todo lo que la mayoría de nosotros creemos saber sobre el Santo Grial se inventó años después, en la Edad Media. No fue sino hasta el siglo XII, 1200 años después de la muerte de Jesús, que la historia que les acabo de contar comenzó a existir. Se habló por primera vez de un Santo Grial mágico en un poema del escritor Chrétien. Años más tarde, el llamado Santo Grial mágico que describió se convirtió en un santo cáliz de Cristo, y aquí nació la historia. Esencialmente, la historia prohibida del Santo Grial es la probabilidad de que nunca haya existido y que la leyenda fuera inventada en un poema hace 800 años. ¿Qué piensas? ¿Existió alguna vez el Santo Grial? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Secretos de los rollos del Mar Muerto. Todavía hay algunos secretos prohibidos escondidos en los rollos del Mar Muerto. Sin duda has oído hablar de estos pergaminos antes, pero déjame darte un poco de historia sobre su procedencia. En el año 70, los romanos acababan de conquistar Judea. Tras una revuelta judía iniciada 4 años antes, el ejército romano atravesó la provincia de Judea, ubicada en lo que hoy se encuentra Palestina e Israel, y extinguió todas las comunidades judías. También saquearon Jerusalén, masacraron a miles de personas, derribaron
derribaron el templo de Jerusalén y saquearon y se llevaron todo lo que consideraban valioso. Durante este periodo de caos, en lo que los romanos robaron tantos textos religiosos como pudieron encontrar, había un grupo de judíos escondidos cerca del Mar Muerto en una serie de cuevas. Escribieron cientos y cientos de textos diferentes en pergaminos y luego los protegieron en vasijas de barro selladas para mantenerlas fuera del alcance de los romanos. Estos fueron los que conocemos como los rollos del Mar Muerto, encontrados originalmente por un par de pastores de ovejas en 1947. Estos rollos contienen casi toda la Biblia judía, contienen parte del Antiguo Testamento y montones de otros cientos de escritos judíos. Las cuevas en las que se encontraron los rollos probablemente se habían utilizado como un lugar de almacenamiento secreto durante años, incluso antes de que los romanos llegaran a destruirlo todo. Pero no todo lo que hay en los rollos ha sido descifrado todavía. Incluso todos estos años después, los científicos siguen luchando por transcribir todas las misteriosas historias escritas en el papiro. Número 4. Los bronces de Luristán. El misterio de los bronces de Luristán sigue desconcertando a los arqueólogos. Estas figurillas de bronce son artefactos de la Edad de Hierro que se encontraron en las montañas Zagros de Irán. Inicialmente capturaron la atención del mundo en la década de 1930, pero luego fueron olvidados. 90 años después, los expertos todavía están tratando de averiguar quién hizo estas figuras completamente extrañas. Los bronces de Luristán fueron encontrados por primera vez por un agricultor en sus campos en 1928. El agricultor extrajo tantos artefactos como pudo de su campo y comenzó a venderlos a los comerciantes locales. Se corrió la voz rápidamente y antes de que nadie pudiera detenerlo, la mayoría de los artefactos ya habían sido atesorados por museos o engullidos por coleccionistas privados. No fue hasta 10 años después de que el saqueo se detuvo y los arqueólogos occidentales se mudaron para investigar el área. El arqueólogo alemán Ulrich Schmidt fue el primero en tomar esto en serio en 1938. Descubrió muchos artefactos que los saqueadores pasaron por alto, incluso cavando en las estructuras de varias cámaras debajo de los templos antiguos y palacios de culto. Pero al final, todavía no sabemos quién construyó las figuras de bronce. Las estimaciones más recientes las sitúan en el siglo XI a.C. Es posible que hayan sido hechas por los cimerios, una sociedad nómada de Rusia. No los sumerios, sino los cimerios. No lo sabemos. Tampoco sabemos qué demonios se supone que son la mayoría de las extrañas criaturas representadas en las figurillas. Número 3. La corona de espinas. Cuando la Catedral de Notre Dame de París se quemó en abril de 2019, los bomberos lucharon desesperadamente para salvar las reliquias escondidas en su interior. Una de ellas no tenía precio, una reliquia de proporciones sagradas diferente a cualquier otra cosa en el mundo. Me refiero, por supuesto, a la corona de espinas que se colocó en la cabeza de Jesús durante la crucifixión. Aparentemente había sobrevivido a los días de los eventos descritos en la Biblia y estaba alojada en Notre Dame. La corona de espinas se describe claramente en la Biblia, pero la Biblia en realidad no dice qué le sucedió después de la crucifixión. La reliquia no resurgió hasta el año 409, cuando San Paulino de Nola escribió sobre su existencia. En el 530 se volvió a mencionar que la corona se encontraba en la Basílica de Monte Sión, en Jerusalén. Esto se confirma una vez más en 1570 y una vez más en 1870. La corona era un artículo tan popular y las espinas se consideraban tan sagradas que la mayoría de ellas fueron arrancadas del artefacto y luego entregadas a personas importantes de Europa, como el emperador Carlomagno. Estas mismas se convirtieron en reliquias. La corona finalmente se mudó a Constantinopla alrededor del año 1063. Los registros muestran que estuvo alojada allí hasta 1238 y luego se le entregó al rey Luis IX de Francia y ha permanecido en Francia desde entonces. Lo que es realmente notable acerca de esta parte de la historia es que en realidad sabemos cada movimiento que se hizo desde aproximadamente el año 500. Lo que no sabemos es si la corona es real o en qué parte del mundo estuvo entre la supuesta crucifixión de Jesús y su primera aparición. Número 2. Barco sobre Roma. En el año 218 a.C., una enorme flota de naves del espacio exterior fue avistada en el cielo de Roma. Al menos, esto es según los escritores antiguos, que detallaron lo que parece ser un caso de histeria colectiva. Podemos pensar en los avistamientos de ovnis como un invento relativamente moderno, alrededor de Roswell de la década de 1940, pero la verdad es mucho más extraña. El famoso historiador Plinio el Viejo escribió en el 76 a.C. que la llama de fuego de una estrella se vio en el cielo antes de ascender de nuevo al cielo y transformarse en luz. En otras palabras, una nave misteriosa como una bola de fuego ascendió al cielo, retornó a los cielos y luego desapareció en el espacio. Ocurrió, como bien detalla Plutarco de Queronea, en el 74 a.C., justo antes de una gran batalla. Describió el gran objeto que apareció entre los dos ejércitos en llamas, aproximadamente con la forma de una vasija de vino y de color plateado. Hasta donde sabemos, estos son los primeros relatos de objetos voladores no identificados en la historia.
hechos hace unos 2000 años por los romanos. Número 1. El Valle del Amanecer. En Brasil, los seguidores de una extraña religión, de Valle do Amanecer o el Valle del Amanecer, tienen algunas creencias bastante extrañas con respecto a la historia. Estas personas viven en lo que parece ser un pequeño parque temático, construido en la ciudad satélite de Brasilia llamada Planaltina. Tiene un complejo de templos en forma de pirámide, un templo que parece ser una nave espacial y un centro de oración con forma de estrella de 6 puntas. Por fuera parece una secta, pero sus creencias consisten en varias doctrinas vistas a lo largo de la historia, desde el cristianismo, el judaísmo y los antiguos incas e incluso los egipcios. Aquí está la parte prohibida de la historia que realmente los hace extraños. Los seguidores del Valle del Amanecer creen que los seres extraterrestres aterrizaron en nuestro planeta hace 32.000 años y que su objetivo era hacer avanzar a nuestras civilizaciones. Desde entonces, los seres han regresado a la Tierra periódicamente para ayudarnos y guiarnos. O esta es una parte de la historia antigua que el resto de nosotros ignoramos, o estas personas han sido terriblemente engañadas. De cualquier manera, déjame saberlo abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció más impactante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.